Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de... Seguiremos comprometidos en fortalecer nuestras políticas de seguridad para así proteger a cada ecuatoriano. ¡Viva el Ecuador! Únete al nuevo Ecuador. Con Banco Bolivariano los ahorradores siempre ganan. Y con tus utilidades, ganas más. Participa y gana $30,000 en premios. Banco Bolivariano, contigo. Los 40.000 habitantes que viven en el sector del proyecto Mi Casa, Mi Futuro, es un proyecto orgánico, sostenible y seguro. Creemos en las emociones y sueños de los ecuatorianos. Tenemos la firme convicción de que juntos podemos levantar al Ecuador. Sentimos pasión por nuestro país y por nuestra gente porque creemos en el Ecuador. Team Claro Power. Claro por el deporte. Buenas noches, recontra buenas noches. Ya, el pueblo ganó y el crimen organizado perdió. Ese es el resumen. Y lo que anticipé cerca del mediodía en mi cuenta de Twitter se cumplió también. No porque lo haya dicho yo, sino porque los exit poll confiables, el único, mostraba aquello. Entonces una goleada de 9-2. Del sí al no. El no ganó únicamente en 2 preguntas y se puede comprender por qué. La del contrato por horas y la del arbitraje. En todas las demás, especialmente las vinculadas a seguridad y justicia, el pueblo ganó. La mayoría ganó. La gente imperó su racionalidad por sobre su irritabilidad. Supo distinguir la bronca que tenemos todos por los apagones versus el acierto de las propuestas del presidente. Que no vengan otros a reivindicar el triunfo que no es de ellos. Inclusive los que estábamos todos por el sí, el pueblo nos dio una lección. Dijo, no, tomo 9 de tu propuesta. Y los que estaban todos por el no, otra. No, tomo 2 de tu propuesta. Madurez. A honrar ahora esa madurez y a respetarla. Todos. No solo el gobierno, la asamblea, la función judicial. Todos. Que caben adelante. De eso vamos a hablar en el estudio con el gobernador de Guayas, Alberto Molina, y con la estratega política Stephanie Macías. Tendremos también diversas reacciones y opiniones desde exteriores, comenzando con declaraciones que no ha dado a nadie hoy. La ministra de Gobierno, doctora Mónica Palencia. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Bienvenidos. Como ya verán más adelante, el gobierno anunció a través de Roberto Usurieta que no haría mayores comentarios hasta consolidar los resultados, que van cerca de 7.000 actas ahora. Pero ya hay un primer pronunciamiento del presidente, lo recogió Teleamazonas de su cuenta de Twitter. Ha dicho el jefe de Estado: hemos defendido al país, ahora tendremos más herramientas para luchar contra la delincuencia y devolverle la paz a las familias ecuatorianas. Daniel Noboa, presidente del Ecuador. En lo que tiene que ver con Facebook y YouTube, estamos por Vera a su manera a través de estas 2 redes sociales. Nos pueden seguir también por Extreme TV Cable, Vito TVO, Canal 15 o 709 si prefieren alta definición. En DirecTV el canal es 194, Manavisión, Canal 9, señal abierta en todo Manaví. Gracias por la enorme cantidad de adhesión que en las métricas comenzamos a registrar. Más que la cantidad que nos ven, siempre valoro más, sin desdeñar al resto de los que me creen. RT1 está con nosotros los domingos, sí, en radio, Centro 101.3 FM, en audio, en imagen, para sus plataformas digitales. Hoy cumplieron una gran jornada, junto con el canal 24/7 en la Alianza Informativa. Candela con K, que es 89.3 FM, desde Manaví,
La Bonita del centro del país, en cambio, en Riobamba, 89.3 FM para Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua. Y en Quito, Radio Única, 94.5. Comienzo preguntándole a la doctora Mónica Palencia, tras darle la bienvenida y agradecerle por su contacto, ¿cómo interpretar los resultados de hoy que han sido avasalladores, pero no, sin embargo, por eso deslumbrarse? Como el triunfo de la democracia, indudablemente que cuando las mayorías se pronuncian, hay que respetar lo que nos están diciendo y nos están dando un clarísimo mensaje. La seguridad importa, pero los cambios estructurales del país también. Un triunfo de la democracia. Ok. ¿De qué manera interpretar el hecho de que hubo 9 sís y solamente 2 nos? ¿Y quién vendría a ser el ganador y el perdedor en ese resultado? El triunfo avasallador nos está dando la pauta clara de a dónde quiere el país que vayamos. Tenga la absoluta seguridad de que el gobierno actual está consciente de que en materia de seguridad se requieren otras acciones adicionales a aquellas mencionadas en la consulta. Estamos y estaremos atentos a las necesidades, reclamos ciudadanos y sobre todo a un mejor futuro. Qué bien que usted lo destaque, que se requieren otras acciones adicionales, sobre todo ahora que ha renunciado al Ministerio de Gobierno, y al encargarse del interior, que es principalmente policía, tendrá que desarrollarlas. Cierro con un tema adicional. Los hechos, cualquiera que fuesen los resultados, demostraban desde antes que se imponía un golpe de timón, un cambio en el gobierno. ¿Va a recomendar usted una crisis de gabinete al presidente? Mis diálogos con el señor presidente son profundos, claros y constantes. No es ahora que yo voy a hacer propuestas a él, además él es un planificador profesional. Seguramente habrá cambios. Celebro también las pocas señales que nos ha dado. Seguramente habrá cambios. Ese es el tema de mañana. Cambios urgentes. 2 puntos. ¿Cuáles? 3 definiciones claves. Hablan del triunfo avasallador de la democracia, no del gobierno ni del presidente, primero. Segundo, habla de que las medidas de seguridad fortalecidas en la consulta no serán únicas, se habrán otras. Y tercero, acabamos de escuchar, seguramente habrá cambios. Entiendo que no pueda decirnos más a estas alturas por los giros que ha tomado la situación en el gabinete. Buena suerte, señora ministra. Gracias por su predisposición mientras fue de gobierno para hablar con nosotros. Ojalá su lealtad sea correspondida y su experiencia valorada. Lorena Ochoa, gracias por trabajar en domingo. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches. Buenas noches a todos los que nos ven y nos escuchan. Prosigamos destacando que el secretario de Comunicación informó hoy los motivos por los cuales a lo largo de esta noche no habría más pronunciamientos del gobierno, hasta tener datos más consolidados por parte del CNE, que para variar no tuvo el conteo rápido a tiempo y lleva un escrutinio muy lento de actas, aunque hoy no hubo apagones. La fuente, Centro Digital. Lo hemos dicho desde el inicio, los retos que tiene el Ecuador son muy grandes. Y llegamos a un punto que hemos tenido que acudir al pueblo ecuatoriano para que el pueblo ecuatoriano respalde las políticas que se han tomado en lo que respecta sobre todo a la seguridad del Estado y a la seguridad ciudadana. Esa voz del pueblo es la que ahora con paciencia nosotros le vamos a escuchar y vamos a esperar con paciencia porque es la voz del pueblo ecuatoriano. El presidente de la República se encuentra aquí en el Palacio, acompañado de su familia, de amigos y de algunos miembros del gabinete. Oportunamente, cuando las autoridades electorales se expresen, el gobierno nacional también se expresará. Pero la expresión que tenemos que escuchar es la del pueblo ecuatoriano.
¿Es esto lo correcto? Stephanie Macías, estratega de comunicación y consultora política, dijo que lo harían mañana. Bienvenida. Hola, buenas noches, gracias. Es correcto que se estén tomando su tiempo, es correcto que no estén, como decimos coloquialmente en Guayaquil, saliendo a la víctora a festejar, sí, porque es una manera de decir estoy escuchando el malestar de algunos y estoy respetando esa decisión. ¿No es por desconfianza en que lo del exit poll de estrategas, que se dijo al principio, confirmado hasta ahora en más de 7,000 actas, vaya a tener una reversión después? Yo creo que es lo adecuado, están manteniendo una cautela importante. Es inusual, siendo la tendencia confirmada en la dirección que va. Sí, pero vimos al presidente hace unos minutos tomarse una foto con la ministra diciendo que se está adelantando a festejar, pero quiere agradecer que mucho del triunfo se lo reconoce a la ministra Palencia. Señor gobernador, bienvenido, gracias por aceptar la invitación. ¿Qué hace usted si nadie del gobierno ha venido a hablar y usted viene acá? ¿No tienen miedo de que lo voten por eso? Mire, yo acepté como una responsabilidad cívica y estoy obviamente al servicio del país, de este gobierno. Mire, el soldado, ¿va a seguir, señor gobernador? El soldado ni se presta ni se niega, Carlos. Eso es. ¿Va a seguir? Bueno, si me ratifica la confianza, que creo que tengo la confianza, y si no me voy tranquilo. ¿Quiere seguir? Yo creo que sí. Qué bueno oírle decir eso. No, qué bueno oírle decir eso. Digo, o sea, usted va a seguir bailando con la más fea, en la provincia más violenta casi. Bueno, pero tengo satisfacciones gratísimas. ¿Qué han sido porque cuáles? Ha habido un apoyo del pueblo, obviamente. Lo de hoy. Y de los 25 cantores, hablo de la provincia. Lo de hoy. De los 25 alcaldes, ¿no? Con quien tengo una buena relación, han tenido esa, yo diría, esa generosidad de arriar las banderas políticas y enarbolar la tricolor nacional. ¿Cómo interpreta que en donde están las dos zonas más calientes, excluyendo las Esmeraldas, ya no es tanto, Durán y Guayaquil, las preguntas claves contra la delincuencia y por la seguridad ganen? Pero justamente de las 11 preguntas, 4 son directamente al tema de seguridad. Es la demanda de la ciudadanía. Queremos paz, queremos seguridad, queremos desarrollo. Si no hay paz, no hay seguridad, no hay desarrollo. Seguimos enseguida. Les recuerdo que Alberto Molina, coronel en servicio pasivo del Ejército Ecuatoriano, es además, o fue, hasta ahora está en receso, articulista de la República y ocasional del Universo también. Estratega militar sobre todo. Lorena. Si queremos un pronunciamiento del presidente de la República, tenemos que remontarnos al que hizo al abrirse la jornada electoral esta mañana desde la Secretaría de Comunicación. Hoy es nuestro momento de hacer historia. Hoy tenemos la oportunidad de marcar un antes y un después. Hoy es el día en el que sepultaremos a un viejo país de violencia, angustia y pobreza. El resultado de esta consulta definirá el rumbo y la política de Estado que tomaremos para poder afrontar el reto de luchar contra la violencia. El poder de elegir libremente nuestro destino está en sus manos y es precisamente ese poder, expresado en el voto, el que da sustento y sentido a la democracia. El resultado ya lo tenemos de Stephanie Macías, 9-2. ¿Cómo debe definir esto el rumbo del gobierno en el tiempo que le queda? Yo creo que primero tiene que comenzar a hacer un análisis postelectoral. Habría un primer corte el día lunes y un segundo corte la semana siguiente para poder identificar, uno, si la pérdida de estas dos preguntas se debió a una campaña de organizaciones sociales, se debió al desgaste por lo sucedido en la crisis energética. ¿Y quién quita que estas dos preguntas ayudaron a que gane las otras 9? Porque en el momento en el cual se canalizó este desfogue, este malestar por la crisis, el ciudadano dijo, bueno, te voy a castigar o te voy a mostrar mi descontento y este malestar por las dos preguntas que me suenan que debiese votar no. Interesante análisis. Y el resto voy a darle sí. ¿Por qué? Porque entonces estamos finalmente hablando al final del día, la consulta era un desfogue democrático, era tomar la temperatura. Stephanie, eso es un fenomenal síntoma en el votante, que es capaz de discriminar y distinguir al extremo, de decir yo tengo bronca y no la voy a desperdiciar en lo que me sirve, en esto que no me han convencido, tengo duda. También es cierto que
las organizaciones sociales hicieron unas campañas interesantes. Sí. Entonces, las organizaciones hicieron, la UNE hizo, ISA hizo, las vemos en TikTok, unos generadores de contenido con unos videos interesantísimos que presentaban su argumento de una manera muy visual. Correcto. Había uno específico que se llama Un Pablo Centralino, en el cual era un video donde mostraba la famosa mano negra y decía, si esto pasa, vuelve Texaco y Chevron a tener razón. Sí, hay que darles crédito a una campaña en los múltiples grupos sociales que lo hicieron muy bien, pero también hay que reconocer qué pasó. ¿Esto es por su comunicación o es un desgaste y como decía, mostrar un malestar de la ciudadanía ante los cortes? Si me permites a mí opinar, en cambio, yo te reconocería los 3 factores que tú acabas de enunciar, que usted acaba de enunciar. Somos amigos conocidos con Stephanie, pero no debo tutear a mis invitados. Lo que quedaría a su juicio es ver el peso que le da a cada causa. 1, hubo ciertamente una defensa muy hábil e inteligente del no. Primera cosa. 2, la gente necesitaba exteriorizar su rechazo en alguna parte y lo encontró ahí, en donde más dudas se le generó, convencimiento se logró. Y la tercera que mencionó, sin duda, tiene que ver con la debilidad de la defensa de este tema. Antes de volver al gobernador del Guayas, permítame refrescar los últimos resultados de las preguntas sobre el referéndum, porque es la única parte en donde hay 2 preguntas que tienen victoria del no. La primera pregunta gana el sí largo, con 7.700 actas hasta el momento ingresadas. Híjole, con esta impresión así, el sí tiene 73%, el no la diferencia. En la segunda, el sí tiene 65%, el no 34%, en números redondos. En la tercera, el sí tiene 61%, el no 38%. Es decir, difícilmente se puede producir una reversión. En la cuarta, que es arbitraje, el no tiene 63%, el sí 36%, y en la quinta, que es contrato por horas, el no tiene 67% y el sí 32%. Más adelante verán los otros datos de las preguntas sobre la consulta, que son las 6 restantes en los cuales gana el sí. ¿Qué piensa usted, en cambio, replantear, señor gobernador, en Guayas, a raíz de lo que le acaba de escuchar a la exministra de Gobierno, su jefe, su persona de confianza ha sido usted, sobre cómo actualizar algunas medidas contra la inseguridad en esta provincia, más allá de las que esta consulta aprueba? Yo creo que ha sido una gran preocupación del presidente de la República el tema, obviamente, de inseguridad, con lugares como Durán, La Prosperina, Guasmosur acá, y los cantones Yaguachi, por decir el Triunfo, Naranjal. Creo que ha hecho bien la ministra, ex ministra de Gobierno, actual ministra del Interior, nos reunió a los alcaldes, a los prefectos, gobernadores de 4 provincias, que justamente el tema es trabajar en función de país, y es lo que se viene haciendo. ¿Ve usted un recrudecimiento de la violencia a raíz de lo que se ha avanzado contra la delincuencia en estas preguntas aprobadas por el votante hoy? Yo creo que esto es una ratificación de la necesidad del pueblo, especialmente acá, esta provincia, una de las provincias más amagadas por el crimen, para que, repito, Guayaquil es una ciudad de comercio. El tema de los puertos es compleja para las exportaciones, porque ahí es donde contaminan más la droga, especialmente en las exportaciones de banano. De manera que estamos trabajando en ese sentido. Y usted, que es un militar y no ha dejado de hacerlo porque está en servicio pasivo, su formación y su concepción es esa, ¿cómo ve el nuevo reto que ya de manera permanente asumen las Fuerzas Armadas en apoyo complementario a la Policía Nacional? Mire, es importante porque no requiere el presidente de la República movilizar Fuerzas Armadas, ¿no?, sin decretar el estado de excepción. Y además, mire, yo creo que el tema de conflicto interno o externo
No puede usted decir va a durar 3 días, 5 días, 2 meses, 1 mes, como el enfermo que está en terapia intensiva. El médico no se arriesga a decirle va a salir en varios días. No, el país está en terapia intensiva, igual. De manera que las Fuerzas Armadas deben continuar trabajando como han venido trabajando, especialmente ahora ya con una orden constitucional que le ha dado el pueblo. Lleguemos hasta ahí en esa primera parte. Lorena, entiendo que van 23 minutos de programa, más o menos. Ese es el tiempo correcto. Dale. Cuando volvamos, se integra al panel Eduardo Reynoso, experto en neuromarketing, y recordamos el criterio de Osvaldo Moreno, quien anticipó la posibilidad de que las preguntas del contrato por horas y el arbitraje efectivamente le den un triunfo al no. Lo ha ganado la consulta a favor de seguridad y justicia. El crimen organizado y los delincuentes la han perdido. Honrar y respetar la madurez de la mayoría es el deber principal ahora de todos. Café La Mula Ciega. El sabor del campo en tu mesa. La Mula Ciega. Encuéntralo en Del Portal. El compromiso del Nuevo Ecuador es entregar a los ciudadanos un país seguro y próspero, por lo que el trabajo entre el gobierno y las fuerzas del orden ha sido nuestra prioridad, y lo estamos logrando. Con la expedición de los decretos ejecutivos 110 y 111, hemos implementado políticas y programas integrales que están combatiendo la delincuencia y el crimen organizado. Por ello, hoy más que nunca, todos los ecuatorianos valoramos y apoyamos el trabajo de nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional, por su esfuerzo por recuperar la paz. Seguiremos comprometidos en fortalecer nuestras políticas de seguridad para así proteger a cada ecuatoriano. ¡Viva el Ecuador! Únete al Nuevo Ecuador. Creemos en las emociones y sueños de los ecuatorianos. Tenemos la firme convicción de que juntos podemos levantar al Ecuador. Sentimos pasión por nuestro país y por nuestra gente porque creemos en el Ecuador. Team Claro Power. Claro por el deporte. Se está ejecutando una obra vial que comienza desde la altura del paso elevado que está ubicado en el kilómetro 22 vía la costa, y su anillo vial cierra a la altura del PAI que está en la entrada de San Pedro de Chongón. La vía contempla carriles en varias etapas, porque la vía del tramo principal contempla 3 carriles y la vía del tramo lateral contempla 2 carriles. Las vías de conexión son también de 3 carriles. La vía contempla un diseño geométrico que tiene curvas verticales y horizontales. Además, tiene también la construcción de aceras y bordillos, áreas verdes y ciclovía. La obra está contemplada en varias etapas. La primera etapa está para agosto de este año y se concluiría todas las etapas hasta diciembre de este año. El beneficio es la libre movilidad de las personas. Los 40.000 habitantes que viven en el sector del proyecto Mi Casa Mi Futuro, en un proyecto orgánico, sostenible y seguro. Vera a su manera, crítico e independiente. Son las 22 horas 25 minutos. Estamos en vivo. En breve, la forma en que han evolucionado ya con más de 7.000 actas escrutadas, los datos de las 6 preguntas restantes de la consulta, en donde en todos gana el sí con un margen amplio y claro, difícilmente reversible. Les recuerdo que el programa de hoy tiene su reprise en OnePlus, canal 14, en las 3 cableras que lo reproducen, el mismo número, 14, Extreme TV Cable, CNT y Claro TV. Apenas concluye el periódico digital Ecuador en Vivo, lo reproduce en su página principal y portal de noticias. En los Estados Unidos a esta hora, en especial, la colonia de ecuatorianos, que es muy suscriptora de Macro Digital, nos sigue por esa señal. Y el reprise es en Nina Radio, mañana, 13 horas, 104.7 FM en El Puyo. Aquí voy a incluir lo del canal 24/7, ¿verdad? ¿Me toca? Ajá. Estamos en los estudios de 24/7, que sale en Extreme TV Cable, canal 3, en Claro TV, canal 9,
en DVNet, Canal 12 y en Data, Canal 99. Lorena. El analista y consultor político Osvaldo Moreno fue desde hace algunos días muy escéptico respecto al triunfo del sí en las preguntas donde justamente hoy perdieron el contrato por horas y el arbitraje internacional. Aquí las razones desde el medio I99. Hay dos preguntas que tienen un espacio de vulnerabilidad por hecho de articulación política, que son dos. La primera, lo de el contrato por horas laborales. Por horas, sí. La de los acuerdos internacionales. ¿Qué significa tiene espacio de la articulación política? Que son preguntas, porque a diferencia de Lazo por las circunstancias, ganando una pregunta ganaba, pero Noboa perdiendo una pregunta pierde. Y en este caso hay dos preguntas en las cuales hay vulnerabilidad porque tiene sindicatos, movimientos sociales, y a esa vulnerabilidad le sumas la fuerza opositora, que te guste o no, la más fuerte del país, a entrar activamente en campaña. A mí me parece que fue un tiro al pie lo que hizo el presidente y no creo que exista unanimidad, al menos tal vez en Twitter, en sectores conservadores, o que ya es esperable, pero no le encuentro sentido, porque al final del camino construye el anticorreísmo radical, que es lo que ha logrado polarizarlo otra vez en anticorreísmo y correísmo, ya está con el sí. ¿Cómo se llama eso de que el gobierno gana 9-2 y no es goleada? Según me dijeron algunos por lo que puse, no es goleada del gobierno, simplemente no es goleada. Que en estas circunstancias de negativismo por los apagones la gente es capaz de discriminar lo uno de lo otro y se produce ese resultado. ¿Qué es? ¿Cómo se llama? Yo creo que tenemos que tener claro lo siguiente. El promedio del ecuatoriano está teniendo entre 7 y 9 horas de luz, de no tener luz. Existen 3 alcaldes que han fallecido producto del sicariato. Ha habido un repunte de la violencia. Y a pesar de estas variables, el gobierno ha ganado 9-2. Creo que esto se llama victoria. Creo que la cautela del gobierno a salir a festejar o a hablar es por respeto, no solo al proceso y esta última semana, sino porque el día de mañana el ecuatoriano vuelve a tener un promedio entre 5 y 8 horas de apagón. Y aparte de esto van a tener que hacer el análisis a ver cuál es la nueva realidad. La nueva realidad y percepción ciudadana es una distorsión de la realidad y en una semana más los números van a volver. O el gobierno tiene que volver a hacer una estrategia donde comience a valorar los nuevos números post-crisis energética o durante la crisis energética. Bien. Ahora le pregunto al estratega militar que nos ilustre en esta parte. El viernes, y también luego quería indagar el efecto de eso, Stephanie, si es que usted cree que pudo haber tenido un efecto. O el jueves, en las últimas 72 horas, el gobierno por primera vez publicó los nombres en 3 niveles de los objetivos militares. ¿Qué es un sujeto cuando se lo declara objetivo militar? Bien, objetivo militar puede ser un cuartel, puede ser una base que tenga valor estratégico. Y lo mismo, grupo de personas o una persona que con absoluta violencia ataca a cuarteles o mata policías o militares. ¿Y cómo se procede cuando se define a un sujeto como objetivo militar? Bueno, porque ratifico lo que acabo de decir. ¿Pero qué hacen las Fuerzas Armadas? Venga, permítame cogerlo preso. ¿No lo tiene que abatir? No, señor. Y ya ha abatido a algunos delincuentes que están armados, tienen armas, por eso también... Pero ha sido en confrontación. En confrontación, ahora seguro. Es distinto, un objetivo militar se identifica y se derriba. Claro que sí. ¿Incluido si es un sujeto? Claro que sí. Justamente... ¿Eso no atenta contra los derechos humanos? Pero señor, ¿qué el derechos tipo no humanos se resiste, puede está hablar? defendiendo, está caminando, ¡bum!, se lo bajan. Pero señor, si este señor tiene armamento militar y se enfrenta a los militares, ¿qué tenía que hacer? ¿Sabe lo que se expone el presidente cuando está desafiando a 2 capos internacionales de los carteles de la droga? Justamente porque el ejemplo vale más que las palabras. Dice que el ejemplo guía y las palabras arrastran. Stephanie Macías, ¿pudo haber incidido eso? Perdón, ¿sí? Al revés. Las palabras guían y el ejemplo arrastra. Disculpe. ¿Pudo haber eso incidido en el apoyo tan avasallador, como le decía la ministra de Gobierno, a las preguntas por el sí, por la seguridad? Creo que fueron acciones concatenadas. Una,
esa acción le recordó a la ciudadanía la importancia de la seguridad y de lo que está enfrentando el gobierno y el país. Y dos, el tan acertado video del ministro encargado, Roberto Luque, en el cual primero se presentaba, mostraba una humildad absoluta, porque siendo ministro de Transporte y de nuevo encargado, dice, me llamo Roberto Luque, muestra sinceridad, transparencia, acepta las molestias y explica cuál va a ser el camino para mejorar esas molestias. Creo que eso también fue acertado y ayudó. Coincido, solo le falta una cosa, que no podía decirlo ayer, pero tenía que decirlo mañana. Pedir disculpas. Si decía ayer, era admitir claramente que ellos son corresponsables, no culpables de esto, por el descuido del Ministerio de Energía que debieron haber monitoreado durante por lo menos los últimos 30 días. Aquí están los resultados actualizados de la consulta, cómo van los escrutinios de hasta ahora, contabilizadas 8.400 actas más o menos. Qué complicado que es cuando me imprimen a colores de esta vaina. La pregunta 1 tiene el triunfo del sí por 70%, la pregunta 2 tiene el triunfo del sí por 68%, la pregunta 3 tiene el triunfo del sí por 67%, la pregunta 4 tiene el triunfo del sí por 64%, la pregunta 5 tiene el triunfo del sí por 65% y la pregunta 6 tiene el triunfo del sí por 62%. Si no me equivoco, el triunfo más grande del sí, con 73%, está en la pregunta número 1, si las Fuerzas Armadas deben complementar la acción de la policía. Y estas que acabo de leer, después les explico a qué se refieren cada una. Ahora sí, Lorena. La opinión de María Paula Romo la dio en el medio Ecuavisa sobre la posición de Construye frente a la consulta y el futuro del gobierno, tras los resultados de hoy. Ha sido hasta el momento la siguiente. Cuando hay temas que son relevantes, importantes para los ecuatorianos, nosotros los vamos a respaldar. Los temas hay que apoyarlos por el país, no por el gobierno. La consulta popular, por ejemplo, nosotros le decimos sí a la consulta popular por el país, no por el presidente. Y así vamos a seguir actuando. Independientemente de temas político-electorales, nosotros siempre vamos a escoger la patria cuando se enfrenten la patria y la mafia. Así lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo. Bien, pero resulta que acusaron al presidente proponente de la consulta de haberle ordenado al presidente el TSE quitar del registro electoral a Construye. Y lo que es peor, ADN se puso a disputar con Construye, que ha sido el partido que frontalmente ha apoyado el sí. ¿Cómo entender este dime y direte, esta bronca entre estas dos fuerzas que coincidían en el sí, que por lo visto no se ha visto reflejado en los resultados? Estas dos fuerzas que son representativas, que se necesitarán en la Asamblea, en la cual María Paula, con justa razón, ha mostrado los argumentos en los cuales no da cabida para el tema de Construye en el Consejo Nacional Electoral. Y creo que por el timing, también el comunicado del partido de gobierno fue un mal timing. Creo que fue desacertado. Creo que hay algo peor, Estefanía, hay algo peor. Tanto la líder como el partido demuestran que lo primero es salvar su posición, aunque pudieron haber comprometido el resultado de la consulta y finalmente, menos mal, no afectó. O sea, los políticos siguen en su viejo vicio. Primero yo, después el país. Bueno, creo que desde un punto de vista de Construye y María Paula, ella estaba defendiendo estaba haciendo la legítima defensa de su partido y ahí sustentando y argumentando. Diciendo que el presidente le ordenó al presidente el TSE, pues. Creo que ella estaba argumentando, ese ha tenido su postura, pero creo que esto pudo esperar una semana más. Eso. 4 días más. Porque al final del día en democracia deben y tendrán que tener puntos a favor y puntos en contra. Eso es democracia, no siempre todos se van a llevar bien. Me hice entender. ¿Qué significado tiene para usted que se haya aprobado esta vez sí la extradición que se le dijo no cuando Guillermo Lasso la planteó? Bueno, son tiempos, ¿no? No quiero hacer una opinión del asunto expresidente, pero yo creo que lo adecuado era justamente con el resto de preguntas que le hace al pueblo. Una de ellas son terroristas, son maleantes, son parte de los carteles, y si tenemos cualquiera de los carteles, nos piden extradición, y eso es lo correcto, y lo que tenían en Colombia,
justamente los temores más grandes que tenían los delincuentes de las mafias colombianas era la extradición. Siempre y cuando haya un convenio con ese país recíproco, de que también pueda hacer doble vía. Hay que aprobar acá, porque en la Constitución dice que no se puede extraditar a ecuatorianos. ¿Serán recíprocos con nosotros los Estados Unidos? Bueno, yo creo que es uno de los principales aliados y él conoce en Estados Unidos lo que significa un delincuente de alto valor militar. Yo creo que eso es importantísimo. ¿Serán recíprocos con nosotros los Estados Unidos? Creo que el fortalecimiento de las relaciones bilaterales es una clave importante para eso. No van a tener que hacer lo que hicieron, ¿cómo se llama el señor Serrano que secuestraron aquí, que todavía guarda prisión, condenado a muerte y que no han logrado? ¿Cómo se llama? El apellido de Serrano, no recuerdo. Sí, tampoco, ¿no te acuerdas, Lorena? Adentro, control, el señor Serrano condenado a pena de muerte, que tanto ha luchado por su caso, Janet y Nostroza. Bueno, no había extradición, vinieron, lo secuestraron de aquí y se lo llevaron. O sea, eso no va a poder ocurrir. Ah, Nelson Serrano, gracias, Lorena. Eso no va a poder ocurrir si es que no hay reciprocidad, pero el Ecuador ha dado el primer paso. ¿Tenemos algo adicional? Ya, dale. Cuando volvamos, los últimos resultados actualizados y más con nuestros panelistas de esta noche. También la opinión de César Febres Cordero Loyola. A propósito de otro tema que perdió en la consulta, el arbitraje internacional. El pueblo ha ganado la consulta a favor de seguridad y justicia. El crimen organizado y los delincuentes la han perdido. Honrar y respetar la madurez de la mayoría es el deber principal ahora de todos. Había una vez un lugar perfecto en medio de un planeta. Era una ciudad dentro de otra ciudad. Todos la llamaban Cumba York. Su gente era la más cool. Sus carros, los más cool. Todos tenían trabajos cool, ropa cool, universidades cool y casas cool. Pero lo más cool eran sus muebles, líneas y diseños modernos y espectaculares en cada una de las casas. ¿Y cómo así? Se preguntarán. Simple. En este lugar mágico llamado Cumba York también está Tempo. Y lo mejor, si vives ahí, tienes hasta el 30 de abril un descuento especial del 25% en todo el showroom. Te esperamos en Juan Montalvo, N268 y Los Cipreses, junto al Colegio Menor. El compromiso del Nuevo Ecuador es entregar a los ciudadanos un país seguro y próspero, por lo que el trabajo entre el gobierno y las fuerzas del orden ha sido nuestra prioridad. Y lo estamos logrando. Con la expedición de los decretos ejecutivos 110 y 111, hemos implementado políticas y programas integrales que están combatiendo la delincuencia y el crimen organizado. Por ello, hoy más que nunca, todos los ecuatorianos valoramos y apoyamos el trabajo de nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional, por su esfuerzo por recuperar la paz. Seguiremos comprometidos en fortalecer nuestras políticas de seguridad para así proteger a cada ecuatoriano. ¡Viva el Ecuador! Únete al Nuevo Ecuador. Creemos en las emociones y sueños de los ecuatorianos. Tenemos la firme convicción de que juntos podemos levantar al Ecuador. Sentimos pasión por nuestro país y por nuestra gente porque creemos en el Ecuador. Team Claro Power. Claro por el deporte. Con Banco Bolivariano los ahorradores siempre ganan. Y con tus utilidades, ganas más. Abre desde $500 un certificado de depósito online a una excelente tasa. Participa y gana $30,000 en premios. Banco Bolivariano, contigo. Vera a su manera, crítico e independiente. 28% de ausentismo es casi el histórico. Al principio creíamos que podía ser mucho mayor. ¿Alguien se declaró preocupado? Deberían estar felices de que 72% hayan concurrido a votar. Además, porque hoy llovió en el Ecuador y desgraciadamente no caudalosamente en la zona de Paute y de Mazar, por si acaso. Para quienes se conectaron recién, les confirmo que la ministra de Gobierno hizo sus últimas declaraciones en esa calidad al comenzar el programa. Hoy renunció, va a aceptar la cartera del Interior como titular y ha sido nombrado Michele Sensi como, ¿cómo se llama? Contugui, ministro de Gobierno, conocido por ser un empresario joven, muy cercano al presidente, de su absoluta confianza y de
honrada reputación, cero experiencia. La experiencia se valora, se adquiere, se compra. ¿Ya? Entonces, si no tiene en política recorrido, le sobrarán gente que lo tenga y lo pueda guiar. No entiendo la decisión del presidente, él sabrá fundamentarla, explicarla, porque la presunción es que entonces quien va a ser ministro de Gobierno es el viceministro, que sería Esteban Torres Cobo. O lo va a seguir guiando la ministra del Interior con toda la experiencia que tuvo allí. Ya les voy a preguntar cómo interpretan nuestros panelistas este nombramiento. Pero antes, Lorena. En este bloque final revisaremos lo que esta mañana dijo en la alianza informativa de la cual hemos sido parte a lo largo de toda esta jornada, el analista político y articulista de Expreso, César Febres Cordero Loyola, en torno al preocupante tema del arbitraje internacional. Ahí tiene que tener cuidado. Si el país se convence que el arbitraje internacional es la clave y gana esa pregunta y no llega al final del año de inversión extranjera, ¿cómo se lo explicas al país? Que hay que entender que viene una empresa con una cláusula de arbitraje, puede resolver sus pleitos con el Estado en arbitraje internacional. Correcto. Pero igual no te separas totalmente de la justicia ecuatoriana. Entonces así y no hay seguridad jurídica aquí. Así se le explica. Claro. Lo grave ha sido hacer creer que la inversión extranjera depende exclusivamente que haya arbitraje internacional. Ese es solo un elemento, como tú mencionas. La justicia local es otra, correcto, la inseguridad es otra, la situación de la economía es otra, el partido que gobierne es otra. Vamos a lo que nos hace pocos instantes. ¿Cómo entender el nombramiento de alguien del perfil de Michele Sensi Cotugli como ministro de Gobierno, sin antecedentes políticos absolutamente? Creo que esto muestra que el presidente también prioriza la gente en la cual confía, gente que es capaz. Si el presidente le ha pedido al nuevo ministro de ser nuevo ministro, es que ha visto resultados y está confiando en él. Pero solo para poner en contexto, ahorita que hablamos del 28% de ausentismo, en el 2023 fue 16.3% de ausentismo y en el 2019 fue 16%. Estamos hablando que son casi 10 puntos más de ausentismo que en el 2023. Es alto, hay varias variables. Es el mismo de las históricas presidenciales, 30% no vota. Pero hay varias variables, puede ser el climático, hay unos puentes que se cayeron, se le dificultó a algunas personas llegar, N variables. La inseguridad, que se ha agravado, problemas de energía eléctrica que no se creía del todo que hoy día iba a haber servicio. Yo creo que ahora tendremos bastante que analizar una vez que tengamos la data para poder cruzar las diferentes variables. Ok. ¿Algo más, señor gobernador? Bueno, la decisión del pueblo ecuatoriano, la decisión del pueblo ecuatoriano que aprobar las preguntas, sobre todo relacionadas a la seguridad, es importante. Es decir, las cosas están trabajando, se está haciendo bien, el gobierno está preocupado de dotar a la policía, Fuerzas Armadas de armamento y equipo, que es lo importante, porque a la misión hay que darle los medios. Se ha hecho operativos muy importantes, Sociovivienda, Nueva Prosperina, y algunos capos se han sido capturados. Además, más de 70 toneladas de droga incautadas. De manera que eso, como le decía, no es gratis. La adhesión del pueblo frente a las preguntas es la parte positiva e importante. ¿Cómo evitar que ustedes lo tomen como un cheque en blanco a la vez? Como que han hecho todo bien, sigamos nomás. Nos dijeron que sí. Tampoco hay ese espíritu, ¿no?, de que ya llegamos al límite. No, esto sigue, continúa. Porque mire, una guerra... ¿Usted va a incluir en la autocrítica? ¿Usted va a revisar también algunas de sus estrategias hasta ahora y de su forma de armar la provincia? Así es, así es. Pero se están haciendo bien las cosas, tenemos... no, nadie dice que están haciendo mal, se pueden hacer mejor. Claro que sí, ahí tenemos estacionados en un campamento 1.200 hombres, porque se entiende que la estructura de estas mafias, de estos delincuentes, no han tenido como bastión las penitenciarías, que de ahí mandaban, ordenaban y dirigían todas las acciones de sicarios. ¿Va a hacer usted gestiones para que en función de una de estas preguntas se le entreguen de inmediato? De inmediato, como dice, las armas a los policías. ¿Va a hacer gestión para eso? ¿Sabe cuántas armas hay? 3.700. No. En el país, más. Bajo la custodia de los jueces, hay 50.000 armas. Sí, pero de calidad excepcional, 3.700. Pero bueno, eso es importante. Si no tiene un policía un arma, algo le va a gestionar que esta semana les entreguen esas en Guayas
Yo he hablado con una de las fiscales. Señor González, esa es mi pregunta, esta semana. Sí, señor. Pero digo, le digo el antecedente. Ya hemos hablado de esto. Se capturó al hijo de armas AK-47 nuevas y lo mismo las pistolas Glove, que son de dotación de la policía. Es de las cosas que se pueden hacer enseguida. Eso lo estamos haciendo. Ok. Se quedó sin comentar lo del arbitraje internacional. ¿Cuán grave es que se haya rechazado esta pregunta, más allá de todos los aspectos que usted mencionó, sobre por qué pudo haber ganado el no en esas dos? Inversión extranjera, riesgo país, seguridad jurídica, acompañado de las cifras que hablan sobre nuestro Estado en cuanto a los jueces, que hay muchísimos números. Derechos Humanos International habla sobre no necesariamente el derecho a la legítima defensa, mil cosas en las cuales generan dudas razonables sobre la inversión extranjera. ¿Por qué los empresarios no se activaron en eso? Las cámaras, los gremios empresarios. Ellos creen que con decir un pronunciamiento, sacar un comunicado, ¿por qué no hicieron campañas militantes e inteligentes por esto? No soy ellos, no podría responder. Lo que sí creo es que frente al gobierno con unos números tan altos, nadie vio venir la crisis del lunes, y creo que cuando ya se organizaron y trataron de implementarlo, ya ese desfogue y ese malestar tenía que ser encauzado por otras rutas. Ok, Lorena. Le pedimos a nuestro director Carlos Vera que nos mostrara cómo votó hoy a las 10:30 de esta mañana. Así lo demostró. Yo, todo sí, cumplí. Que sea lo mejor para el Ecuador. Comprendo, pero no comparto con quienes se dejaron convencer por el no. Pero esta es responsabilidad de los que debieron impulsar el sí y se quedaron. Las preguntas en las que pueda ganar el no son mérito, entre comillas, sobre todo de organizaciones sociales que hicieron un trabajo minucioso. Lo dije a las 10:30 y lo reconocí. Y Stephanie me dice, sí sabes, estás con las gafas correístas. No, las gafas correístas tienen marco blanco. Son las del borreguito de la inteligencia artificial. Ok, claro. Todo es ahora un meme y si yo existo también es un meme. Estuve a medio segundo de hacer un meme y mandarte, pero... Ya lo hará el resto. Que yo exista para muchos es un meme y les seguirá doliendo hasta el final de sus días. Lorena. Cuando volvamos, mis preguntas para nuestros invitados que deben ser respondidas únicamente en términos de sí o no. Sus reflexiones finales y el comentario de cierre de Carlos Vera. El pueblo ha ganado la consulta a favor de seguridad y justicia. El crimen organizado y los delincuentes la han perdido. Honrar y respetar la madurez de la mayoría es el deber principal ahora de todos. Creemos en las emociones y sueños de los ecuatorianos. Tenemos la firme convicción de que juntos podemos levantar al Ecuador. Sentimos pasión por nuestro país y por nuestra gente porque creemos en el Ecuador. Team Claro Power. Claro por el deporte. Se está ejecutando una obra vial que comienzan desde la altura del paso elevado que está ubicado en el kilómetro 22 vía la costa, y su anillo vial cierra a la altura del PAI que está en la entrada de San Pedro de Chongón. La vía contempla carriles en varias etapas, porque la vía del tramo principal contempla 3 carriles y la vía del tramo lateral contempla 2 carriles. Las vías de conexión son también de 3 carriles. La vía contempla un diseño geométrico que tiene curvas verticales y horizontales. Además, tiene también la construcción de aceras y bordillos, áreas verdes y ciclovía. La obra está contemplada en varias etapas. La primera etapa está para agosto de este año y se concluiría todas las etapas hasta diciembre de este año. El beneficio es la libre movilidad de las personas. Los 40.000 habitantes que viven en el sector del proyecto Mi Casa, Mi Futuro, en un proyecto orgánico, sostenible y seguro. Con Banco Bolivariano los ahorradores siempre ganan. Y con tus utilidades, ganas más. Abre desde $500 un certificado de depósito online a una excelente tasa. Participa y gana $30.000 en premios. Banco Bolivariano, contigo.
El compromiso del Nuevo Ecuador es entregar a los ciudadanos un país seguro y próspero, por lo que el trabajo entre el gobierno y las fuerzas del orden ha sido nuestra prioridad. Y lo estamos logrando. Con la expedición de los decretos ejecutivos 110 y 111, hemos implementado políticas y programas integrales que están combatiendo la delincuencia y el crimen organizado. Por ello, hoy más que nunca, todos los ecuatorianos valoramos y apoyamos el trabajo de nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional, por su esfuerzo por recuperar la paz. Seguiremos comprometidos en fortalecer nuestras políticas de seguridad para así proteger a cada ecuatoriano. ¡Viva el Ecuador! Únete al Nuevo Ecuador. Vera a su manera, crítico e independiente. En 8 minutos concluimos. Gracias por el extraordinario seguimiento. 4.700 conectados en YouTube, para quienes eso es lo que más les importa. A mí, agradecer a cuantos me ven y mucho más a cuantos me creen. Aquí están los resultados más actuales, 9.500 actas hasta el momento. Pregunta el referéndum, el sí gana con 72%, la que tiene que ver con el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas. Pregunta el referéndum, la B, el sí gana con 65%, la que tiene que ver con la extradición de ecuatorianos. Pregunta el referéndum, la C, el sí gana con 60%, es la que tiene que ver con judicaturas especializadas en materia constitucional. Pregunta el referéndum, la D, el no gana con el 63%, es la que tiene que ver con arbitraje internacional. Y pregunta el referéndum, la E, el no gana con 67%, es el que tiene que ver con el contrato por horas. Vamos ahora a las preguntas de la consulta. Les reitero, más o menos 9.500 actas escrutadas. Pregunta F, Fuerzas Armadas realicen control de armas y municiones. Sí, 70%. La G, penas que se incrementan para una serie de delitos. Sí, 68%. H, ¿está usted de acuerdo con que las personas privadas de la libertad cumplan la totalidad de su pena? Que sí, el 67%. La F, a mí se bolas aquí. Ok, estaba en la H, ¿verdad? Me quedé en la H, ok, perdón. La I, que se tipifique el delito de tenencia y porte de armas, municiones, etcétera. El sí gana con el 64%. La J, ¿está usted de acuerdo con que las armas, partes o piezas de explosivos, lo que hablamos con el gobernador, municiones o accesorios que fueron instrumentos o objeto material de un delito puedan destinarse al uso inmediato? La repetición es mía. La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, sí, 65%. Y la K, consulta popular. ¿Está usted de acuerdo con que el Estado proceda a ser titular de los bienes de origen ilícito o injustificado, simplificando el procedimiento de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio conforme el anexo de la pregunta? Que sí, el 62%. Goleada, 9-2. A quienes no les gustó el término, qué pena. Lorena. Les recordamos a nuestros invitados que sus respuestas únicamente en términos de sí o no. Stephanie Macías, número 1. ¿Es correcto presumir que si el nuevo ministro de Gobierno no tiene experiencia política, quien sí la tiene, que es el viceministro Esteban Torres Cobo, terminará siendo el ministro de Gobierno en las sombras, sí o no? El presidente Noboa no tenía experiencia y acaba de ganar 9-2 una consulta popular. Únicamente en términos de sí o no. Número 2. Voy a repetir entonces. La salida de Mónica Palencia del Ministerio de Gobierno. ¿Le repito la pregunta? Sí, eso pidió. Sí, please, dale. Con gusto. ¿Es correcto presumir que si el nuevo ministro de Gobierno no tiene experiencia política, quien sí la tiene, que es el viceministro Esteban Torres Cobo, terminará siendo el ministro de Gobierno en las sombras, sí o no? No. Número 2. La salida de Mónica Palencia del Ministerio de Gobierno, manifiestamente contraria desde siempre al correísmo, ¿significa que habrá otra vez una apertura hacia ese bloque legislativo, sí o no? No necesariamente. Número 3. ¿Es correcto decir que el pueblo ecuatoriano, a juzgar por los resultados de hoy, en el contexto en que además debió votar, cada vez vota más con el corazón y menos, cada vez vota más con la razón y menos con el corazón, sí o no? 9-2, no. Está dividido el corazón y la cabeza, aunque conectados.
Gracias. Vamos con el coronel. ¿Cree usted, señor gobernador, que el gobierno depende excesivamente de lo que proyecta el presidente, sí o no? Sí. Número 2. El lema de Nuevo Ecuador debe ser redefinido, es decir, puesto en otros términos para esta etapa final del gobierno, ¿sí o no? No. 3 y última. ¿Es peligroso que se nombre como ministro de gobierno a un amigo de confianza del presidente con reputación de ser honesto, pero sin ninguna experiencia política, sí o no? No. Gracias. Qué preguntas tan complicadas. Y qué respuestas tan honestas, señor gobernador Estefany Macías. Sus reflexiones finales. Más allá de los resultados, que es una victoria para el gobierno, volvemos al discurso del señor presidente cuando dijo: los antis y los pros se acabaron. Estamos viendo una ciudadanía desgastada 7 veces a las urnas en casi 3 años, pero una ciudadanía que está consciente de los beneficios del gobierno, pero también está diciendo: necesitamos atención en otras partes, y ya estamos cada vez más entre un nuevo elector que ya no es ni anti ni pro, está buscando soluciones. Señor gobernador. Los resultados de la consulta, Fuerzas Armadas y Policía adquieren mayor compromiso, porque hay un respaldo a su trabajo abnegado y patriótico. Ciertamente. Gracias a ustedes dos por cumplir su compromiso de asistir en un momento crucial y delicado, pero indispensable de requerir opiniones tan balanceadas y francas. A ustedes por habernos seguido a lo largo de todo el día en la Alianza Informativa, a la señal de Radio Centro de mañana, de 24/7, cuando estuvimos de tarde con Rafael Cuesta. Ahora, de paso, anunciamos a Eduardo Reynoso y tuvo problemas de estadía, luego problemas de conexión por Zoom. Esa explicación adicional tengo que darles. En el resto, han escuchado reiteradamente hoy mi opinión. Estoy orgulloso de mi país, agradecido con su gente. No importa que en 2 puntos no hayamos coincidido, ¿ya? Ha sido extraordinaria su madurez y su capacidad de separar, como decía Estefany Macías hace pocos instantes, el cerebro del corazón sin desconocer que están conectados. Hay, según ella también acaba de recordar, en gestación un nuevo electorado que estamos descubriendo y entendiendo recién, y diría que menospreciando demasiado a menudo y subestimando con mucha frecuencia. Es tiempo de honrar la nobleza de la gente y sobre todo su sabiduría, cumpliendo con lo que han escogido por ahora y rectificando en todo lo demás que no se ha hecho bien hasta el momento. Si no, su castigo será implacable. Pueden estar seguros, y muy pronto, no en la próxima elección del 2025. Lorena. Buenas noches. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de... Seguiremos comprometidos en fortalecer nuestras políticas de seguridad para así proteger a cada ecuatoriano. ¡Viva el Ecuador! Únete al nuevo Ecuador. Con Banco Bolivariano los ahorradores siempre ganan. Y con tus utilidades, ganas más. Participa y gana $30,000 en premios. Banco Bolivariano, contigo. Los 40.000 habitantes que viven en el sector del proyecto Mi Casa, Mi Futuro, en un proyecto orgánico, sostenible y seguro. Creemos en las emociones y sueños de los ecuatorianos. Tenemos la firme convicción de que juntos podemos levantar al Ecuador. Sentimos pasión por nuestro país y por nuestra gente porque creemos en el Ecuador. Team Claro Power. Claro por el deporte.